Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La alerta por la pandemia se mantiene y faltan 43 días para que se inicie la campaña electoral, pero ya los candidatos presidenciales se mueven no solo en las redes sociales, sino también en varias ciudades. Acompañados de simpatizantes y con la respectiva mascarilla, pero a veces sin el debido distanciamiento, algunos recorren barrios o lideran caravanas. Otros dan a conocer momentos que comparten con su familia o breves diálogos con la gente sobre sus planes de gobierno o las entrevistas que conceden en varios medios de comunicación. 8 de la mañana con 36 minutos, 8 con 36 minutos. Saludamos a doctor Mauro Andino Espinosa, magíster en Derecho Electoral. ¿Cómo está, doctor Andino? Buenos días. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Incertidumbre en el panorama electoral con miras a las elecciones del 2021. El Consejo Nacional Electoral en las últimas horas ha señalado que no dará paso a la inscripción de nuevas candidaturas nacionales del Movimiento Justicia Social, entre ellas las del empresario Álvaro Noboa. El Consejo Nacional Electoral está tomando la decisión correcta, pegada, de hecho. Doctor Andino, buenos días, bienvenido nuevamente. Licenia, buenos días. Un gusto compartir junto a Alexis en este panel y un saludo para todos los radioescuchas de Pichincha Universal. Efectivamente, estamos viviendo un momento de incertidumbre. Hay casos puntuales que aún no se resuelven, que aún están pendientes de una resolución, de una sentencia por parte del Tribunal Contencioso Electoral, el caso de Justicia Social con la precandidatura de Álvaro Noboa y por supuesto también el caso de Compromiso Social, que se ha vuelto una agonía política realmente porque no existe una decisión ya en firme al respecto. Sobre el caso de Álvaro Noboa, me parece que es importante precisar algunos aspectos. En el tema de justicia social, si usted trata de imaginar en su mente una línea del tiempo, usted se dará cuenta que el 16 de septiembre de este año, el CNE resolvió dejar sin efecto la personería jurídica de esta organización política, de justicia social y de otras 3 organizaciones. El efecto de esta resolución provocaba la inmediata cancelación de la organización política, es decir, dejaba de existir, se mataba a esa organización política. 2 días después, el 18 de septiembre, y es importante contextualizar cronológicamente estos hechos, el 18 de septiembre, Justicia Social presenta un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral contra esta resolución del CNE. Cuando se interpone un recurso subjetivo contencioso contra una resolución del CNE, ¿qué señala el Código de la Democracia? Que en estos casos puntuales, dicho recurso no suspende los efectos de la ejecución de esa resolución administrativa. En palabras simples, significaba que, por más que se haya interpuesto el recurso subjetivo, la organización política dejaba de existir igual, es decir, no se revivía, por llamarlo de alguna manera, la organización política. Consecuentemente, si desde el 18 de septiembre arranca el periodo de inscripción de candidaturas hasta el 7 de octubre, pero, ojo, el 16 de septiembre, es decir, 2 días antes de que arranque el periodo de inscripción de candidaturas, le habían eliminado, le habían cancelado del registro electoral esa organización política, es un absurdo pretender argumentar diciendo que Justicia Social bien podía haber inscrito candidatos durante esa época. No podía hacerlo porque simple y sencillamente no existía, pues esa organización política había muerto, porque le habían eliminado del registro y porque el recurso, reitero, no suspendía los efectos de esta resolución. Es decir, tenían que esperar hasta que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva, como en efecto lo hizo, pues, y resuelve recién el 30 de octubre, es decir, cuando ya se terminó el periodo de inscripción de candidaturas. Y ya en la parte puntual, ¿qué plantea la sentencia? ¿Qué es lo que dice específicamente? Que el CNE está en la obligación de tomar todas las medidas administrativas que sean necesarias para garantizar, entre otras cuestiones, ¿qué aspectos? Que Justicia Social pueda realizar primarias para elegir precandidatos, que pueda inscribir esos precandidatos ante el CNE y que posteriormente se desarrolle todo el procedimiento legal para la calificación de esas candidaturas. ¿Qué hace el CNE? Y lo digo con absoluta frontalidad, sin querer ser aquí grosero con los términos, pero se limpian con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral.
lo cual realmente sienta un precedente funesto en términos de institucionalidad, porque si el día de hoy se pasan por el forro con esa sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, imagínense ustedes lo que pueden hacer el día de mañana ya con el proceso electoral. Entonces, doctor Andino, perdón que le interrumpa ahí, es decir, lo que estamos viviendo es una pugna entre los dos organismos electorales. Alexis, es gravísimo porque más que pugna es un desacato del contenido de la sentencia. Tanto es así que mire usted que el auto que saca esta providencia con la que notifican, el auto que sacaron el día jueves, me parece, con el que notifican al juez Cabrera para que él se encargue como juez de primera instancia que conoció este recurso subjetivo que benefició a Justicia Social, el tribunal le dice, en base a lo que señala el reglamento del Tribunal Contencioso Electoral, juez de primera instancia, doctor Cabrera, usted encárguese administrativamente de ejecutar el contenido de la sentencia. ¿Qué va a hacer el juez? Seguramente va a oficiar, si es que ya no lo hizo, seguramente capaz ya lo hizo, oficia al Consejo Nacional Electoral y les va a decir, a ver, señores consejeros, infórmenme qué nomás han hecho sobre este caso puntual. Seguro ellos van a salir con todas estas leguleyadas y estas interpretaciones extensivas que hicieron ellos del contenido de la sentencia, y ahí el juez Cabrera, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Informar al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, y ahí hay varias vías, que el Pleno le conmine y que le diga, en buen plan, señores del CNE, no se hagan lío, no nos reten, no nos desafíen y cumplan el contenido de la sentencia y permitan que se inscriban los candidatos. O podría llegar incluso a tomar una posición mucho más radical. El Tribunal Contencioso, el Código de la Democracia establece que el incumplimiento parcial o total de sentencias, Alexis, provoca o es causa para presentar la denuncia penal en la Fiscalía por parte de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral. Mire usted a lo que se están exponiendo los consejeros y consejeras del CNE, sobre todo los 4 que votaron a favor de esta reconsideración y después aprobaron la otra resolución, porque hay que ser honestos también, ¿no? La consejera Cero, ella no se pronunció, se abstuvo de votar a favor de esto. Pero mire a dónde podría llegar este tema, sin perjuicio además de que el propio representante legal de Justicia Social presente la denuncia respectiva en el Tribunal Contencioso por el cometimiento de una infracción electoral que en este caso es catalogada como muy grave y que no solo implica una multa sustanciosa, sino la suspensión del ejercicio de los derechos políticos, me parece que de 2 a 4 años, y la destitución del funcionario que no ha acatado el cumplimiento de una sentencia. Ahora, doctor Andino, el Consejo Nacional insiste en que ha aplicado la reparación siguiendo los parámetros fijados por el Tribunal Contencioso Electoral. Cabe aquí que esta organización Justicia Social presente o trate de inscribir cualquier candidato, aunque no haya participado en sus primarias, porque ya está a destiempo para realizar primarias, o todavía puede realizar todo este proceso de primarias y todo lo demás que tiene que cumplir. Aquí le planteo nuevamente lo que dije en mi primera intervención. ¿Cómo podían ellos inscribir candidatos si técnicamente esa organización política, cuando era el periodo de inscripción de candidaturas, no existía, pues? Porque el CNE, mediante la resolución del 16 de septiembre, se bajó a 4 organizaciones políticas por ese famoso informe de la Contraloría, mediante una resolución absolutamente aberrante y absurda en lo jurídico. Consecuentemente, Justicia Social no podía inscribir candidatos, no podía inscribir, porque no existía, estaba pendiente de resolverse ese recurso en el Tribunal Contencioso Electoral. Sí, entonces realmente es un escenario bien complejo al que se está enfrentando el Consejo Nacional Electoral, y mire, lamentablemente generan una serie de incertidumbres, de desestabilización en términos democráticos, porque si usted no tiene un árbitro electoral que sea confiable, que haga las cosas y que decida conforme a derecho, respetando la Constitución, sin duda alguna usted está poniendo en tela de duda, cuanto menos, la transparencia del proceso electoral. ¿Pero qué responsabilidad tiene aquí el Tribunal Contencioso Electoral de no haberse pronunciado con más anterioridad? Porque se pronuncia después que termine el proceso de inscripción de candidaturas, cuando todo está ya avanzado y pese a que el recurso fue presentado como antes. Mire, Licenia, cierto es que el tribunal pudo haberse pronunciado antes, cierto es, pero si algo no se puede dejar de reconocer es que el tribunal, demorándose un poco, o bastante diría yo, pero se ha pronunciado en derecho y resolvió como debía hacerlo, porque eliminar a Justicia Social, a Compromiso Social, a Podemos,
a las 4 organizaciones políticas mediante un informe de Contraloría contravenía la Constitución de la República y las competencias privativas que son del Consejo Nacional Electoral. Además, los plazos ya precluyeron para poder eliminar del registro electoral una organización política cuando ésta presenta los documentos para obtener su personería jurídica. Pero más allá de eso, y quisiera agregar otro elemento adicional, cuando el tribunal notifica con el contenido de la sentencia al CNE, que cierto es también que pudieron haber sido más claros, es decir, ser mucho más explícitos en el contenido de la sentencia. Ya, pero en términos generales dice, tómese todas las medidas administrativas para que desarrollen primarias, inscriban candidatos, les califiquen de cara a todas las dignidades que se han convocado para las elecciones de febrero del 2021. Entonces, es absolutamente claro. Tal vez pudo ser mucho más detallado. Pero, ¿qué hace el CNE? El CNE se lanza una resolución que es la que reconsideran, una resolución creo que el 5 de noviembre, y en esa resolución ellos arbitrariamente interpretan que solo en determinadas jurisdicciones o provincias pueden inscribir candidatos, cuando eso no dice la sentencia. ¿Qué hace Justicia Social? Le presenta al CNE una petición de corrección. Cuando una resolución en el ámbito administrativo no es clara, es oscura, adolece de ciertos elementos que puedan evidenciar con claridad qué mismo es lo que está disponiendo el órgano electoral, se presenta esta petición. Eso señala el Código de la Democracia. Presentan la petición y ¿sabe usted qué hace el Consejo Nacional Electoral? Tenía 3 días, me parece, para resolver y contestar esa petición de corrección. Se limpian, se guardan esa petición de corrección y no le contestan a Justicia Social, porque ellos justamente lo que planteaban ahí es, miren, señores del CNE, díganme si los candidatos a presidente y vicepresidente también podemos inscribirlos, porque el contenido de su resolución no es clara, es ambigua. No les responden, no resuelven esa petición y más bien se vuelven a reunir para reconsiderar la anterior resolución y aprobar otra. O sea, realmente una serie de atropellos uno tras otro, o sea, una barbaridad jurídica y reitero, una inestabilidad en términos democráticos que realmente yo no sé a dónde nos quieren conducir los señores del CNE. Ellos no entienden que un proceso electoral también sirve como una herramienta para pacificar a la sociedad y mucho más en las actuales circunstancias donde estamos en un momento de alta polarización y crispación política. Una elección bien organizada, bien hecha, con todos los jugadores compitiendo libremente, puede ser un instrumento de pacificación social para que los niveles de enfrentamiento entre los distintos actores sociales baje y se atempere ese conflicto. Bueno, me queda claro por lo que dice hace un momento el doctor Mauro Andino, cómo están las cosas, ¿no? Porque dice Mauro, el Tribunal Contencioso Electoral y los jueces electorales han actuado en derecho, lo otro no, y nos deja dudas lo que hace el CNE. Quiere decir que el CNE está adoptando decisiones más de carácter político y no apegadas a la ley. O sea, está clarísimo cuáles son las intenciones, doctor Mauro Andino, por lo que usted nos acaba de decir. Yo ahí quisiera preguntarle una valoración suya. ¿Noboa debe o no debe ser inscrita su candidatura en el caso de él? ¿Debe o no debe ser inscrita la candidatura? Y hay una cosa que a mí me preocupa, porque como acá se crean esos encuadres para tratar de justificar determinadas decisiones. A ver, lo de Noboa coincide además con los tiempos del juicio político a la ministra Rodo, es decir, también puede entrar en el juego de la política. Yo lo decía en el comentario iniciando el noticiero el día de hoy. Y lo otro es, si finalmente bloquean a Noboa, yo como CNE, para tratar de justificarme, digo, ojo que no tiene nada que ver este tema de la no inscripción del binomio Arauz-Rabascal por una cuestión de animadversión a la tendencia política o a quien representan, porque siendo ellos progresistas y de izquierda, también hemos bloqueado a Álvaro Noboa, ¿no? Entonces, yo sí quisiera que nos dé una reflexión con respecto a estas inquietudes que me han generado esta mañana. Importante planteamiento, Alexis, porque el tema sin duda alguna no solo es jurídico, básicamente ya se ha vuelto en un evento puntual de claras connotaciones políticas. Y evidentemente el derecho electoral no está ajeno de eso, porque finalmente hay actores políticos en disputa, porque lo que está a juego pues no es nada más y nada menos que el ejercicio del poder y la conducción del Estado. En términos políticos es evidente, pero evidente hasta la saciedad, que el CNE toma este tipo de resoluciones para favorecer políticamente a un candidato. Y hay que decirlo con nombre y apellido, para favorecer a Guillermo Lasso, porque sin duda alguna, la incorporación de Álvaro Noboa como actor político para disputar la presidencia, yo digo, a todos les resta, cierto es, pero creo que al que más le resta y al que más le perjudica, sin duda alguna es a Lasso, porque además
la candidatura de Noboa tiene un valor simbólico profundo en estos momentos, porque el mensaje que está diciendo a la tendencia de derecha es: me lanzo porque el candidato al que todos estábamos empujando y apoyando no crece. Y no solo que se ha estancado, sino que ha retrocedido. Y como veo que él no tiene opciones reales de llegar al poder, entonces yo me lanzo para yo aglutinar el voto de la tendencia. Entonces, desde el punto de vista simbólico, es evidente que eso es lo que está pasando en la centro derecha y en la derecha. Y también yo coincido con su hipótesis, la he dicho en otros medios de comunicación. Mañana es el famoso juicio político en contra de la ministra Romo, y evidentemente me parece que ahí hay una suerte de engranaje, de articulación política. Yo creo que los resortes del Ministerio de Gobierno llegaron hasta el CNE y hay una especie de transacción política, ¿sí? Es decir, yo logro operar políticamente para que se bajen a Noboa, no te perjudica a ti en tu candidatura, te vamos allanando el camino, que es lo que siempre han querido, poco más y que gane él solito en la cancha y que nadie más se presente, o sea, por no presentación en términos futboleros. Y a cambio, yo te planteo, yo te pido que tus asambleístas no voten a favor de mi censura y de mi destitución. Ahora le digo algo también, Alexis, en términos políticos. Para los sectores progresistas del centro hacia la izquierda, creo que electoralmente convendría, y es feo lo que voy a decir, convendría que la señora Romo no sea censurada y destituida. ¿Sabe por qué? Porque eso pondría de manifiesto, pero a todas luces, que hay un maridaje político con Creo y que el que ha gobernado es Guillermo Lasso. Con eso dejamos de plano ya ese discurso, esa retórica de que supuestamente el morenismo es el continuismo del correísmo y todas esas parafernalias discursivas ahí, esos dispositivos mentales que tratan de posicionar en el imaginario colectivo de la gente. Electoralmente, repito, creo que sería mejor que la señora se quede para que se desnuden por completo en sus imbrincaciones políticas ahí. Y por supuesto, no quiero dejar de señalar también, oiga, una serie de criterios de los consejeros. Yo cada vez que le escucho al señor Verdesoto, al señor Pita, de verdad que a mí se me eriza la piel, ¿no? Yo al señor Verdesoto yo le consideraba como un académico de altísimo nivel, pero él saca a veces unas reflexiones que son más de tipo moral, son hipótesis de él, que no son apegadas a derecho. Cuando reconsideran este tema de justicia social, él se le ocurre hacer una argumentación no jurídica, sino para sustentar su voto y su pedido de reconsideración, que entre otras cosas, él evidencia o él sospecha que existen irregularidades en esa alianza de justicia social con Álvaro Noboa, porque aparentemente hay una venta de un partido que se está poniendo a disposición como plataforma política. Puede ser verdad lo que él se está sospechando, pero no deja de ser una hipótesis, pues un criterio de él, así como cuando alguna vez, para votar en contra de la resolución que permitió subsanar el binomio Arauz-Correa y que se incorpore Carlos Rabascal, el señor también argumentó ahí que votaba en contra porque aparentemente no se ha evidenciado qué tipo de alianza programática ideológica es entre el Centro Democrático y Compromiso Social. O sea, haciendo unos juicios de valor que, créame, ya rebasan cualquier interpretación jurídica y que realmente lo único que señalan es que tienen toda la intención de allanar la papeleta para un solo actor político. Y eso en términos democráticos es gravísimo porque no le quieren permitir a la gente que elija a quien ellos libremente así decidan en las urnas. Doctor Andino, ¿qué opinión le merece usted ese tratamiento que se está dando a la impugnación del binomio Arauz-Rabascal, tomando en cuenta que quien plantea el recurso aparentemente no representa a una organización política y se supone que quienes pueden interponer recursos son representantes de organizaciones políticas? ¿Cómo debería responder el Tribunal Contencioso Electoral? Sí, efectivamente, todos estamos expectantes de esta resolución, de esta sentencia. Creo que en derecho el Tribunal Contencioso Electoral va a negar ese recurso, va a rechazarlo de plano, no hay ningún fundamento en lo más mínimo. Tanto es así que estos dos ciudadanos que presentan este recurso ni siquiera eran parte procesal cuando ellos, para haber impugnado en primer momento en sede administrativa ante el Consejo Nacional Electoral la candidatura de Carlos Rabascal. Además que esa impugnación es jalada de los cabellos, ¿no? Es absurda, a más no poder, se ha demostrado igual en derecho, lo que señala... ¿Cuál es el sustento, cuál es el argumento de esa impugnación, doctor?
Recuerde, Alexis, que estaban impugnando, primero con el doctor Raúl Estia, ¿sí? Que se mandó esa impugnación y ahora ellos impulsan el recurso subjetivo contencioso electoral en contra de esa impugnación que en sede administrativa fue negada. ¿Cuál era el argumento? De las famosas acciones. Exacto, el famoso argumento de que ha heredado acciones que una milésima de la milésima de la milésima parte, cuando la ley para la aplicación de la consulta popular del 2017, la ley que regula el tema de los paraísos fiscales, es clarísima. En esa ley, en el artículo 4, me parece, ahí señala quiénes deben considerarse como que son propietarios de bienes o acciones en paraísos fiscales. Y lo otro es ridículo, eso no se ajusta, pero no se somete pero ni al más mínimo criterio jurídico. Ahí la gana que había era de fastidiar nada más, de fastidiar, de torpedear. También hay que pensar en algo, ¿no? Presentar recursos sobre recursos también desgasta políticamente, entonces una especie de política de shock lo que ellos están haciendo, ¿no? No me pasan un recurso, te caigo con el otro, te presento otra impugnación y desgastarte, obstruirte, porque finalmente en términos electorales también empiezas a desmovilizar a las masas que están apoyando esa candidatura, pues eso es cierto también, porque hay mucha gente que puede pretender apoyar a Arauz Rabascal, pero sobre la marcha, si ve que aún no está calificada en firme ese binomio, mucha gente puede desmovilizarse y puede sentirse desilusionada, desesperanzada y puede decir, no están en firme, preferible apoyo a esta otra opción o a esta otra candidatura. Entonces, también tiene esa lógica política y no que subyace por debajo. Yo creo que el tribunal va a rechazar. Estos señores ni siquiera fueron los que impugnaron en sede administrativa. Pero ¿y por qué están dilatando, doctor? O sea, ya tenían que haber tratado el tema. Lamentablemente se excusó uno de los jueces que tenía que elaborar el proyecto de sentencia. Se excusó, vaya a saber usted por qué se excusó, Alexis, y obviamente eso dilató el proceso. Tuvieron que sortear y designar otra jueza. Esta jueza tiene que hacer un proyecto de sentencia como ponente, lo pone a consideración del Pleno. Hay 15 días para resolver. Pero tengo información de que aparentemente hasta este día viernes ya eso estaría resuelto y que se va a rechazar porque además, repito, no hay legitimación activa por parte de estos señores, no hay legitimación activa y el recurso subjetivo contencioso electoral se presenta cuando existen vulneraciones o se han lesionado los derechos de participación de los candidatos, de una organización política o de un ciudadano. Estos señores no se han visto vulnerados en ninguno de estos tres casos, entonces en derecho tendrá que rechazarse eso. Muchísimas gracias. No sé si tienes tú más inquietudes, Alexis. El tema de Paul Carrasco y de Juntos Podemos debería ser también inscrita porque hasta ahora vamos con 14 binomios ya confirmados. Podríamos llegar a 16, lo cual además significaría tener un número récord de candidaturas presidenciales en el Ecuador. ¿Lo de Paul Carrasco también debería ser considerado para que se inscriba la candidatura, doctor? Sí, al igual que la de Álvaro Noboa, son casos muy similares. De hecho, acuérdese usted, Alexis, que ambas eran estas organizaciones políticas que habían sido eliminadas, repito, con esa intromisión arbitraria de la Contraloría y el CNE haciéndole la veña en algo que no cabía bajo ningún concepto. Tienen que permitirles inscribirse y ojo, inscribirse no significa calificar o ya ser candidatos, eso hay que tener presente, porque lo que ahora va a hacer igual el Tribunal con Justicia Social es decirle al CNE, vea, nosotros resolvimos así, denle todas las facilidades para que se inscriba. Una vez que se inscriba Álvaro Noboa, ¿sí? Que se acepte esta inscripción, ahí el CNE tendrá que hacer el mismo trámite que ha hecho con todas las candidaturas. ¿Qué tendrá que hacer eso? Tendrá que permitir que otras organizaciones políticas le impugnen si es que consideran que le objeten la candidatura de Álvaro Noboa, porque pueden sostener que está debiendo pensiones alimenticias. Estoy solo hablando figuradamente en función de los requisitos y prohibiciones que señala la Constitución y el Código de la Democracia. Pueden impugnarle porque piensan que debe pensiones alimenticias, que tiene contratos con el Estado para la ejecución de obra pública o para la concesión y explotación de recursos naturales, o porque tiene activos y dineros en paraísos fiscales. Es decir, podrían impugnarle y ahí se sigue el procedimiento. A Alvarito, como se lo conoce popularmente, aún le resta un largo periodo y un largo trecho. Yo creo que lo de él, con todas estos muros que se están levantando, lo de él se terminará por resolver, creo yo, el próximo mes, en diciembre, mediados de diciembre, si no finales, cuando ya empiece a arrancar la campaña y justo cuando a días de que se envíe la papeleta, el diseño final,
al Instituto Geográfico Militar, porque el 6 de enero tengo entendido que se envían las papeletas para que ya sean impresas. Coincide el doctor Andino con la visión que nos dijo Osvaldo Moreno el pasado viernes, recordarás tú, ¿no, Liz? Que la candidatura de Álvaro Noboa se va a inscribir ya, pero al límite. Muy bien. Gracias, doctor Andino, muy amable. A usted, Alexis, muchas gracias, igual a Licenia. Un saludo, a las órdenes siempre. Un abrazo. Muy amable, muchas gracias al doctor Mauro Andino, quien nos ha explicado cómo está al momento el panorama electoral, sin duda lleno de incertidumbre todavía, Alexis, tomando en cuenta todo lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Contencioso Electoral. Mauro Andino Espinosa, magíster en Derecho Electoral, estuvo con nosotros en la última parte de nuestro segmento de entrevistas. Muchísimas gracias. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.